¿Ven esto? Que apenas casi no se ve entre mis dedos de carnicero. Esto es un cuarto de onza de oro y este pequeño artículo vale más de 1.000.000 de pesos. Ese es el oro, o el metal precioso más valioso de todos los que existen y que en estos momentos se ha convertido, o sea, ha sido siempre una de las mejores inversiones, si no la mejor inversión del mundo, la mejor póliza de seguro. Esto, que está certificado en su pureza por este certificado. Y el oro tiene tantas historias. Este cuarto de onza, por ejemplo, estimado amigo, puede haber sido alguna vez una de las joyas de la Cleopatra, porque el oro, que nunca se oxida, que se mantiene siempre igual, ha pasado o puede haber pasado por muchas y muchas etapas. Más del 80% del oro que usted pueda tener o que vaya a tener es reciclado, viene de la más remota antigüedad. Pero vamos a hablar más sobre el oro, sobre las peripecias del oro, sobre lo que significa tener oro hoy en día, con el socio fundador, el fundador, digamos, de compreoro.com, don Rafael Rivero. ¿Cómo estás? Gracias, don Fernando, por la Gusto tenerte invitación. acá. ¿Mm? Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de hablar del interés general del oro y también un poco de nuestra empresa y de darle a conocer a su público, a su audiencia, del trabajo que realizamos y en qué valores estamos ¿Cómo fundados. partió esto de esta empresa? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se hizo? Bueno, en el fondo es un emprendimiento mío y tengo un socio. Y juntos elaboramos la idea de acercar al público chileno la inversión en oro, que en otros países es una herramienta ampliamente difundida y que en Chile, sin embargo, era bastante poco cercana. Entonces Claro. quisimos fundar una empresa, acercar la inversión en oro al público en general y que pudieran tener alternativas a las que ya habían, que eran pocas, y que estaban básicamente fundadas en productos internacionales, en traer monedas extranjeras, monedas canadienses, monedas suizas, y poder desarrollar un producto nacional que también tenga alguna proyección o viabilidad de ser exportado al mundo y de llegar a otros públicos. ¿Cómo consiguen ustedes el oro? ¿Cómo hacen estos lingotes? ¿Cómo es la mecánica para que llegue a manos de una persona Claro. este lingote minúsculo que vale, repito, más de 1.000.000 de pesos? O sea, yo podría tener en el bolsillo aquí en este momento 100 millones de pesos si me caben 100 lingotes de más. ¿Cómo? Sí, es cierto, el oro tiene esa ventaja que el volumen es muy concentrado y el valor alto, y que también permite asegurarlo o poder refugiarlo en algún lugar estratégico. Eh, y el caso de la extracción, digamos, de dónde proviene nuestro oro es una de las, digamos, fuerzas fundamentales de nuestra empresa, que es asegurar la trazabilidad del oro. Este factor es uno de los que más le interesa al regulador, a los entes reguladores, y también internacionalmente, porque se trata de evitar o se pretende asegurar absolutamente que el oro no provenga de orígenes ilícitos. ¿Ya? Las personas que llegan a refugiar su patrimonio, su esfuerzo, en el fondo es su ahorro, en el fondo es el esfuerzo que han desarrollado durante muchos años en su profesión, en su trabajo, en sus emprendimientos, quieren refugiarlo en algo seguro y que no tenga visos de estar envuelto en ilícitos o que tenga que ver con temas de criminalidad. Por lo tanto, la trazabilidad es lo más importante. El origen concreto nuestro es de compra de joyería que nosotros realizamos en el mercado nacional. Esa joyería se compra de acuerdo a la legislación vigente, se llenan todos los formularios y nosotros ese oro lo refinamos, lo certificamos y lo validamos y lo acuñamos en estos productos que usted ve. Ese es como digamos, el centro, el corazón del negocio que realizamos. Fíjate que yo recuerdo precisamente soy un hombre mayor que tú, desde luego, que nadie pensaba en el oro como método de inversión. El oro aparecía como un objeto transable cuando alguna señora iba a vender su anillo compromiso, ese tipo de situaciones, y habían algunos negocios muy especiales de Santiago, me acuerdo, que se recibía el oro y qué sé yo, te daban unos billetes a cambio, pero nadie pensaba en el oro, se pensaba siempre en los papeles, por último, en guardar, qué sé yo, joyas también podían ser, pero el oro como un método de inversión no parecía. O sea, el inversionista estaba pensando en acciones, estaba pensando en ese tipo de cosas. ¿Cuándo empezó esto a convertirse en la exitosa inversión que es ahora? ¿En qué momento y por qué razón?
Claro. Rafael. Bueno, si vamos un poco al pasado, el oro, un billete de vale por cierta cantidad de oro fue en el fondo históricamente el primer billete que existió, que era un Exactamente. vale por de un El joyero que billete recibía un encargo representaba oro. y para darle seguridad al cliente le hacía un vale por tal cantidad de oro. Ese fue el primer billete que Así existió. es. Entonces, como el primer dinero fiduciario que existió, proviene del oro y de la joyería. Así Entonces, es. desde el punto de vista del origen, estuvieron ahí como vinculados el dinero con el oro, y el oro también como respaldo de las primeras monedas que se emitieron era fundamental. Tanto el oro como la plata respaldaban el dinero emitido o fiduciario. Pero eso, bueno, conocemos la historia cuando se perdió, en la época de Estados Unidos, Nixon, digamos, eliminó el patrón de oro, La convertibilidad que la convertibilidad, y de ahí en adelante, bueno, se liberó la posibilidad de que el público norteamericano accediera al oro, y el oro se empezó a disparar porque estaba a un valor fijo de $40 la onza en esa época. Y de ahí se disparó y empezó a tomar un valor de mercado que digamos, nivelándose con el valor que realmente debe tener. De ahí en más, el oro, digamos, ha entrado en diferentes épocas de rallies, en los cuales ha tenido durante 10 o 12 años escaladas fuertes, y luego ciertas correcciones, para luego seguir su tendencia al alza. el oro nunca está en tendencia a la baja. O sea, esta es una de las cosas que asegura la gente que compra oro, que tiene objetos de oro, es que podrá oscilar, pero se mantiene siempre en un piso como mínimo muy firme, porque después de todo el oro es un metal precioso, tiene un valor intrínseco, que es la diferencia con el billete. El papel, digamos, en una situación inflacionaria, el billete ya no vale nada, es un papel. El oro, en cambio, es la cosa real y ha sido siempre, fue por muchos siglos el método de intercambio, las monedas de oro, que se yo, en el Imperio Romano, en muchas partes, y luego existía esta convertibilidad. Tú podías ir al banco a convertir tu billete en oro. Después eso empezó a terminar porque no había tanto oro para la circulación, el aumento del comercio mundial, y eso empezó a principios del siglo pasado, me parece ya que empezó a desaparecer esta equivalencia o esta facilidad. Pero el oro, la gracia que tiene es que no pierde valor. Podrá ganar menos valor en algún momento, podrá quedar en una meseta, pero siempre es valioso. Nunca ha ocurrido que se diga el oro ya no vale nada. Puede ser un billete. Claro, y hay incluso algunos estudios que anclan el valor del oro, por ejemplo, en la antigua Roma, y se establece el poder adquisitivo que tenía el oro en esa época en términos de horas hombre, barras de pan, por ejemplo, y se lleva a tiempos actuales, contemporáneos, y el oro claramente ha mantenido, digamos, su poder adquisitivo en términos de lo que puede adquirir, y eso a lo largo de 5.000 años de historia. Así es. Pero ustedes ponen también a disposición del público la plata, que es otro metal precioso. La relación clásica en la antigüedad, a propósito, ya que es un tema que conozco un poco, era de 1 a 15 más o menos. Así es, claro. Una unidad de oro era 15 unidades de plata, y eso era bastante estable. Cuando los emperadores tenían problemas de caja, lo que empezaban a hacer era raspar las monedas, tú sabes, Claro. y tenían cada vez menos oro y lo empezaban a mezclar con otras cosas. Por eso se inventó el bordecito ese dentado de la Exactamente, moneda para evitar eso. Sí. La plata también es una muy buena inversión, creo yo. Sí, la plata tenía ese ratio que le llaman ratio oro de 15, 12, 15 veces. Hoy día eso es alrededor de 60. Y hay muchas personas, inversionistas o analistas, que estiman que eso debería tender a corregirse, a igualarse un poco. O sea, la plata debería recuperar valor en relación al oro y debería ese ratio disminuirse. Eso anclado en que la plata es como la hermana pequeña del oro, en términos que sigue al oro siempre en estas tendencias alzas, pero también responde a mercados alcistas que tienen que ver con producción, con desarrollo de la economía. Por ejemplo, cuando la economía empieza a requerir más plata para paneles solares, para temas de nanotecnología, para hacer autos eléctricos, para la electromovilidad, etc. Toda la tecnología más moderna necesita plata, hasta los satélites, para poder... y oro. Y oro también. Fíjate que quizás la gente no lo sepa, pero si usted tiene un computador, todos tenemos un computador, en alguna parte de los circuitos hay una mínima cantidad de oro, porque es el mejor conductor. Así es, claro. Mejor que el cobre. Claro, eso digamos, le da el respaldo a esta minería urbana que se llama, que es recolectar todos estos elementos electrónicos y poder rescatar ese oro, ese valor que está ahí. También estos catalizadores de vehículos tienen plata. Por lo tanto, la plata, en la medida que la economía despegue y las industrias empiecen a desarrollarse mejor y los mercados se transformen, o sea, tomen una tendencia alcista, la plata también sigue esa tendencia. Entonces, también es un buen estabilizador la plata porque sigue al oro, pero que el oro más reacciona a las crisis,
pero la plata también, ante un mercado bollante y con buenos números, la plata también tira hacia esa tendencia, por lo tanto, sigue como esos dos vectores de desarrollo y de aumento de precios. Es Fíjate que interesante la plata. está ocurriendo, estimados amigos, un fenómeno más o menos relativamente reciente en el sentido de que está poniéndose en duda, está debilitándose la fuerza del dólar como base del comercio internacional, por razones que todos entendemos. Estados Unidos debe ser el país más endeudado del mundo. Eh, entonces, el oro está empezando a cobrar más importancia y entiendo que los chinos, en China, tenían ellos una reserva de 200 toneladas de 200 oro dólares. y creo que quieren llegar a las 2000. Y por todos los caminos se ve que se quiere establecer, o algunos quieren establecer, desde luego China, la India también me parece, una base para el comercio internacional, una base monetaria distinta. Y ahí empieza a cobrar nueva fuerza el oro. Y entiendo que algunos analistas calculan que en algún momento la onza de oro va a llegar a los $36.000, si Claro. no me equivoco con la cifra. He visto ese tipo de opiniones. ¿Ya? En realidad el tema no es tanto si la onza llega a 36.000 dólares, pero sí claramente ahí hay una razón de fondo que va a traccionar el valor de la onza de oro hacia arriba. Y es muy interesante lo que usted plantea, don Fernando, porque claramente las economías de China y la India se están preparando para algo grande. ¿Ya? Lo que nosotros podemos vislumbrar es que, bueno, estos, entre paréntesis, digamos, son los actores económicos más inteligentes en términos de que disponen de mayor cantidad de analistas, de macroeconomistas y de análisis global de la política internacional. Por lo tanto, se llama así como el smart money o el dinero inteligente. Sigue invirtiendo en oro fuertemente, a pesar de que hayan ciertas correcciones de valor, porque ellos están preparando algo con el oro para, probablemente lo que podemos vislumbrar es que se va a tratar de unir dos mundos y es tokenizar el oro, aprovechar todas las ventajas de las monedas, de las criptomonedas, y darle respaldo ya no en dólar como los USDT, Sino en oro. etcétera, sino que en oro. Y emitir dinero digital eh, respaldado en oro para que ese dinero sea el medio de pago fundamental en las operaciones internacionales de compra de petróleo, de materias primas, etcétera, en un futuro cercano. En esa dirección está yendo la India y China. Por lo tanto, siguiendo esa tendencia, muchos inversionistas institucionales y otros que también hacen análisis de lo mismo, digamos, acompañan esta tendencia de seguir comprando oro y, como le decía inicialmente, si compraban el oro a $5.000 la onza en enero de este año, a 4.200 que se ha corregido un poco, compran con mayor, digamos, voracidad y con mayor intención, porque las razones para comprar no tienen que ver con estas pequeñas fluctuaciones, sino que con una tendencia de más largo plazo en la cual claramente el oro va a respaldar estos cambios que vienen en el sistema monetario internacional. Podemos imaginar que, o adivinar, o deducir que los que les compraron a ustedes oro el año pasado, Claro. X valor, ahora tienen X multiplicado por 1, algo, bastante grande, o sea, han ganado mucho dinero. Por dos, por dos. Por Por dos. dos en los O sea, últimos 12, 13 invirtieron un meses. palo contigo y ahora tienen dos palos. Sí, sí, eso se ha dado en los últimos 12 meses. Con una pequeña corrección de enero a la fecha, Pero sí, igual, digamos. igual, sí. O sea, Está en un muy buen cuando valor. yo digo en el programa que esta es la mejor inversión posible, no estoy exagerando. Sí, es interesante porque el oro no es para alguien que quiere especular con las inversiones. Quiere decir que quiere hacer una pasada rápida. No, el oro tiende, o sea, le hace más sentido a las personas que buscan una inversión de largo plazo y estabilizar patrimonio. En el fondo, este esfuerzo que está como ahorro, si uno desconfía, por ejemplo, del dinero fiduciario, de la situación bancaria internacional, del aumento de deuda de las principales economías, y quiere respaldarse de contingencias de ese estilo, bueno, el mismo Ray Dalio, por ejemplo, que es un inversionista famoso norteamericano, digamos, dentro de sus recomendaciones, es parte del patrimonio, no la totalidad, pero una parte interesante que puede fluctuar entre el 20 y el 30%, respaldarlo en metales preciosos por darle estabilidad y un anclaje al patrimonio. Entonces, si a alguien le interesa como resguardar patrimonio y estar, digamos, protegido de las eventualidades que pueden ser de múltiple naturaleza, partiendo por las guerras, crisis financiera, guerras, devaluaciones, crash financiero, el oro es una muy buena herramienta para... O sea, es una excelente inversión, claramente. Claro. Otras personas tratan de proteger sus recursos con propiedades inmobiliarias, hay mucha gente que compra
parcelas en el sur, ahora incluso para cierto. ir a vivir, que es una buena inversión, pero yo creo que esta es aún mejor, Tiene porque cosas buenas y cosas malas. O sea, lo negativo de la inversión en terrenos, se en bajan de valor propiedad. de repente. Claro, y lo otro es que no es de fácil salida. Exacto, O sea, ese es el uno punto. para vender una casa requiere 6 meses O más. y a veces Y más. lo mismo con un terreno. Así es, Así es que el oro, en cambio, sale al tiro. Si yo tengo este así es, oro, si esto fuera mío, que no es mío, y lo quiero vender, o sea, voy a una joyería que creo que me lo van a comprar de inmediato. O exacto. sea, lo puedo Claro, meter. y lo otro que en términos prácticos y familiares también, por ejemplo, un bien raíz está bajo los ojos atentos del regulador respecto a su compra, su venta, su aumento de valor, la ganancia que se produce de eso. El oro, en cambio, entra en una área más de opacidad, porque es una compra que realiza la familia, se guarda en una caja fuerte, es parte del Se patrimonio acabó. familiar, entre comillas, y Es se una hereda mercancía, de simplemente. forma limpia. Es una mercancía común y corriente. Así es, Será valiosa, pero es como comprar el pan, digamos, no exacto. tiene que sufrir especiales Claro, no, vigilancias, ni impuestos, ni cargas. así es, así es. Entonces también tiene ese sentido práctico que permite dejar un legado en el cual el patriarca o la familia que, digamos, quiere traspasarle algo a sus hijos. Y de hecho, en términos prácticos, a nosotros se nos da mucho. Alguna familia que se acerca a nuestra empresa y nos trae monedas que el papá compró en España en los años 70, 60, que compró, por ejemplo, algunos soberanos ingleses, también de esa que son muy antiguos, o tiene monedas chilenas que son del siglo XIX, y son parte del patrimonio familiar que está, digamos, guardado para alguna contingencia, alguna emergencia, y respecto al valor que se compraron, los valores que se transan hoy día y se liquidan, estamos hablando de 6, 7, 8, 10 veces los valores. Yo les hago algunas consultas a algunas personas que con edad suficiente para acordarse cómo las compró, y dicen, no, yo la compré en Alemania y la compré cuando la onza costaba $30, o sea, son multiplicaciones de valor gigantescas y permiten pasar un legado a los hijos y también un testimonio de ahorro Y sin que el y de Estado refugio. entre, como ocurre con una herencia normal, a llevarse una tajada gigante. Entiendo que Exacto. el impuesto a la herencia son como el 30%, Es, o anda por ahí, al punto que mucha gente, para no caer en eso, traspasan su propiedad y tienen tienen que que entrar en vender. otra mecánica cara con abogados para que lo que era tuyo se convierta en propiedad de tus hijos, de Claro, forma que no sea herencia cuando te mueres, simplemente te pueden, digamos, pasar impuestos por los calzoncillos, ¿no? así es, Pero esto me parece mucho más práctico porque tú simplemente es una mercancía que compraste. No así es. tienes que recurrir a toda una mecánica legal de traspaso de propiedad, con los costos que significa eso, y bajo siempre con la mirada, digamos, de lupa del Estado para ver qué puede agarrar, porque el Estado agarra y agarra por todos lados. Sí. Simplemente compraste esto como quien fue a la esquina de la panadería, compraste oro, lo guardaste en una caja fuerte, lo guardaste, lo enterraste en el jardín, lo que sea, y ahí está a disposición de tus descendientes. Así es lo que nosotros veíamos en los mercados que conocíamos, o sea, veíamos esta misma situación muy fuerte en Perú, en México, en países que tienen más tradición de ahorro en oro, y que en Chile había quedado un poquito interrumpida, porque Casa de Moneda, por ejemplo, emitió sus últimas circulaciones de moneda chilena, el cóndor chileno, la moneda de 100 pesos, la de 50 pesos, que se transa en bolsa, en los años 80. Esas fueron las últimas ediciones que se hicieron en el 85, 86, son las últimas ediciones. Y de ahí en más no teníamos una moneda de curso legal nuestra. Lo que existe hoy día, bueno, Casa de Moneda ha vuelto a imprimir lingotes que se agotan muy rápidamente, cada vez que los emiten se compran muy rápidamente, y nosotros que tenemos una oferta más constante y más permanente en el mercado. Tenemos minería de oro en Chile, ¿no es cierto? Hasta Sí, cierto sí, y punto. abundante, porque como usted sabe, don Fernando, el oro viene amarrado del cobre y de la plata, y habiendo esos dos metales, el oro en trazas pequeñas, pero como se manejan volúmenes tan gigantescos, Claro. estos vienen acompañados del oro y los platinoides. De todas formas, es un metal escaso, no es Y no lo como. vemos en Chile, ese es el tema, porque la mayor cantidad de los concentrados que se envían afuera van a una refinería en China o en Japón o en Corea, que es donde está la tecnología necesaria para extraer hasta el último miligramo de esos metales preciosos y de las tierras raras, el renio, el O cobalto, sea, etcétera. estamos perdiendo una fortuna. Una fortuna, claro, porque claro, las grandes mineras exportan estos concentrados que muchas veces van en una argamasa líquida, ¿no es cierto? Se sube a los barcos y van a estas refinerías y allá luego se les liquida a las empresas acá, que muchas veces están incluso hasta relacionadas patrimonialmente, y se les liquida la cantidad de metales que se supone que iban en ese concentrado. Y en base a eso se tributa, se paga el royalty minero, etc. Bueno, no quiero entrar en ese tema porque no es de mi especialidad, pero claramente hay una opacidad ahí respecto de los metales que salen del país.
Y no solo oro, otras cosas que esas tierras raras, por ejemplo, Exacto. que no son tan raras, dicho sea de paso, es un nombre bastante engañoso. Me decía un amigo geólogo que todos los metales que están en la tabla periódica, los elementos que llamamos tierras raras, que son metales, son abundantes, pero están dispersos, ese es el problema, no Sí. están en yacimiento. No hay, o hay lugares donde hay más concentración, pero no es como se excava el carbón o incluso el cobre, sino que está mucho más desparramado en la superficie en el planeta y eso es lo que lo hace costoso. Claro, no, y hay otros metales que van en esos concentrados que son más concretos, como el rodio, por ejemplo, que vale 7 8 veces lo que vale el oro. Un gramo de Total, rodio, es carísimo el rodio. sí. Y el rodio no es tan escaso y va dentro de una serie de platinoides que van con la plata, el paladio, el platino, etcétera. Entonces, bueno, pero en temas concretos para lo que tiene que ver con nuestro mercado, no vemos esos metales aquí en Chile. Llegan a una refinería en Oriente y de ahí pasan a alguna empresa que los compra y hace lingotes, pero en Suiza o en algún país árabe. Entonces, no, en Chile no vemos esos metales bajo ningún punto de vista. Bueno, para verlo hay que ir a compreoro.com, a Claro, comprar. sí, Y yo entiendo que ha sido muy exitoso tu emprendimiento porque la gente se ha estado dando cuenta de esta situación. Incluso sin ser economistas, muchos se dan cuenta que el respaldo financiero mundial a base del dólar está tambaleándose un poco. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. La deuda de ellos es varias veces, creo, ya el Producto Geográfico Bruto, o anda muy cerca de eso. Son trillones de dólares. Y por lo tanto se mantiene casi como esto que tú comentaste antes que empezáramos a hacer esto, como el rey desnudo. O sea, todo el mundo sabe que está en pelotas el dólar, pero como todo el mundo lo necesita para sus transacciones, miran para otro lado en algún grado. Pero eso, tarde o temprano, eso sospecha uno que eso se va a derrumbar, que va a ocurrir algún tipo de situación como la del año 29 del siglo pasado. Y entonces, aquí el oro otra vez aparece como el gran protagonista de la historia, como el verdadero fundamento de las transacciones financieras. Y por lo tanto, tener oro es tener el futuro en las manos, yo diría, en cierto sentido. sí, es muy interesante eso, Fernando. Como yo le comentaba, el oro tiende a la estabilidad en el tiempo y a ir creciendo lentamente. Pero esto que usted plantea puede generar un apalancamiento del valor que algunos analistas están estudiando y están previendo que podría generarse en el mediano plazo. O sea, sí, mediano plazo una expresión bastante optimista, porque yo no sé cómo se sostiene todavía la economía norteamericana, considerando el nivel de endeudamiento que tienen, cómo se mantiene. Y los chinos están con bastantes ganas de cambiar el sistema. Los rusos también, que se han ido convirtiendo un poco en vasallos de China por esto de la guerra y otras situaciones. Luego tenemos la India, estamos sumando 1.600 millones más 1.400, estamos sumando 3.000 millones de habitantes, economías poderosas, la China es la segunda economía del mundo, la India no sé si será la cuarta o quinta, pero es una economía muy grande también. Sí. Ya tienen más de 200 toneladas de oro los hindúes. Y también explicitaron ya públicamente que quieren respaldar una criptomoneda con oro para salir al mercado y también ser alternativa de pago y de transacciones internacionales. Entonces la India también está entrando a este juego junto con China. Sí, todo indica, oye, que no es exagerado las tesis de muchos historiadores y ensayistas desde hace tiempo, por lo demás, de que el dominio económico, político, incluso militar, por lo que se ve de Estados Unidos, está en total declinación, por razones no de generación de la población o cosas así, sino que por mecánicas económicas, digamos, objetivas, el endeudamiento, otras generaciones con otras culturas, eh, y que los chinos ven eso claramente. Se sienten el futuro, y yo creo que son el futuro, los chinos. Y la India también, en este momento parece como un agente histórico importante. Y Estados Unidos yo creo que claramente está en declinación. Y uno de los signos más repetidos en la historia universal de cuando un imperio está en declinación es la creciente importancia del aparato militar, Uh -huh. de la acción militar, que a su vez empieza a ser cada vez menos eficaz, como lo estamos viendo, porque han cambiado completamente las condiciones en que tú puedes ejercer dominio con el uso de fuerza letal. Pero todas estas cosas, digamos, las pongo como en paralelo a que esto se va a reflejar y se está reflejando ya en
en la duda creciente que existe con el dólar. Sí. Bueno, ha tenido, digamos, esta corrección que tuvo el oro tiene directa relación con esto porque Estados Unidos, digamos, al generar estos conflictos, ha aumentado la inflación en Estados Unidos y en el mundo, y claramente la Reserva Federal ha tenido que subir la tasa de interés, y eso ha hecho más atractivos los depósitos en el corto plazo de dólares. Por lo tanto, ha tenido una influencia, digamos, en el valor del oro, que algunos inversionistas más nerviosos han migrado del oro al dólar para aprovechar esta alza de tasa de interés. Pero es un efecto de muy corto plazo. Exacto. Y que no, digamos, remueve las bases fundamentales Exacto, de la visión de largo plazo. La lógica de las cosas. Así la es. lógica de las cosas es que el dólar está tan en declinación como alguna vez tuvo la libra esterlina. Si uno se remonta al siglo XIX, Inglaterra no solo era el gran productor de todas las cosas el gran productor, digamos, de objetos Después de la físicos, revolución industrial. pero además era la gran capital financiera del mundo. Claro. La libra esterlina era la moneda de cambio de todas las transacciones. Del salitre chileno en ese época. Exacto. Bueno, ahora ya ni siquiera existe la libra esterlina. Claro. Y se derrumbó ese imperio. Hay que examinar estas cosas y ver para adelante. Sobre todo, el inversionista es una persona que por definición tiene que mirar para adelante. Se invierte pensando en un futuro, ganar o por lo menos conservar lo que se tiene. Y el futuro no habla bien del dólar y del sistema económico que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo cómo se me olvidó el nombre del lugar donde se establecieron las bases financieras, pero fue en el año 45, por ahí, 45, 46. Ese sistema está absolutamente acribillado de agujeros y se está empezando a caer, yo creo. Y es ahí que aparecieron las criptomonedas primero y la creciente importancia de los metales preciosos, el oro y la plata. Así que para allá va el mundo. Así es. Bueno, y el mundo ideal de esto es fusionar ambos conceptos, porque la criptomoneda tiene, digamos, la debilidad de que es un intangible absoluto, no está respaldado nada. Ni siquiera es un papel. Blockchain, ni siquiera un papel, claro, no tiene respaldo de nada, pero sí tiene grandes ventajas para ser transada, para asegurar su pertenencia, por toda esta tecnología de blockchain. Claro. Entonces, unir estos dos mundos en el cual se aprovechan las ventajas de la criptomoneda, pero se la respalda en un metal precioso como el oro, que tiene, digamos, importancia histórica, casi antropológica, digamos, para el ser humano, es como, digamos, lo que vislumbramos que viene a futuro. O sea, hay un futuro muy cercano. Sí, o sea, no estamos hablando aquí del siglo XXIII, estamos hablando de 5 o 10 años. Así es. ¿Qué crees tú? Yo por eso hablo de mediano plazo. A mí corto plazo es 1 año, 18 meses, pero ya cuando hablamos de mediano plazo yo tiendo a pensar en 5 años. En 5 años. En 5 años, sí. Sí, es que, estimados amigos, está claro como el agua. Esta cuestión no puede ser más clara que la mejor. Si usted es un inversionista, si usted quiere invertir, si usted quiere proteger el resultado de toda su vida de trabajo, una de las posibilidades más potente en este momento es comprar metales preciosos, específicamente oro o plata o las dos cosas, como digo yo. Es bueno tener las dos cosas y eso no va a perder valor. Eso la lleva, el oro la lleva en este momento, sin duda alguna. Interesante. Ahora, no están en la mente la gente. Cuando la gente piensa en inversiones, piensa en ir a la bolsa, comprar acciones y miran la estadística, que subió, que bajó. Algunos piensan en propiedades, ahora últimamente mucho más todavía de eso. Pero todavía no está en la conciencia colectiva la idea de que el oro es la que la lleva en materia de inversión. No les parece algo lejano, la abuelita que vendió el argolla de compromiso, las monedas que heredaron del tatarabuelo, pero no lo ven como un instrumento, digamos, a la mano, vigente y factible en este momento, y ahí están cometiendo un gran error, yo creo, muchos inversionistas privados, no las empresas, estoy hablando de personas naturales. Sí, es cierto, don Fernando. Y la idea es diversificar. Diversificar, si una persona tiene un patrimonio determinado, la idea es que por lo menos un 20, un 25%, y de acuerdo a las recomendaciones internacionales de grandes inversores y de personas que están atentas al mercado hace mucho tiempo, es que ese 20-25% se establezca en metales preciosos, oro y plata, de forma de darle un anclaje al patrimonio familiar y también de fácil liquidación. Que es lo más interesante del oro, que uno puede liquidarlo a veces en una mañana. En una mañana yendo, por ejemplo, al centro de Santiago, puedes liquidarse monedas o lingotes o lo que hay en activos. En cambio, por ejemplo, un terreno o una inversión de ese tipo requiere meses mucho y comisiones y pagos de impuestos
y mayor valor, plusvalía, Bueno, etcétera. tú no te imaginas, yo conozco bastante el sur por razones familiares, la cantidad de gente que compró terreno y están ahí, los terrenos no los han podido vender. Y entonces están en el proceso terrible de tener que empezar a bajar los precios. Bajar y bajar y bajar porque ahí está el terreno, no pasa nada. Y, y lo mismo con los bienes inmobiliarios, la misma cosa. Tú tratas de vender tu casa y pueden estar meses y finalmente empiezas otra vez a bajar el valor. Es bastante jodido. Y el oro en una mañana, en una hora, lo tienes, está convertido en billetes si los necesitas en Así ese es. momento. Tiene una mixtura interesante entre ser un activo de fácil liquidación, o sea, un activo casi circulante, y también la posibilidad de afianzar el patrimonio en el tiempo. Así que da una buena Y mixtura. qué fácil guardarlo. También Mira, tú, es una cosa así manual. Un terreno es un terreno, una cosa grande. El oro es un objeto como este. Usted tiene 100 de estos, tiene 100 millones de pesos y se los puede meter en el bolsillo. así es. Los puede guardar en una cajita, enterrada, digamos, Ujú. debajo de las petunias en el jardín. Lo más fácil, digamos, de manejo físico Así es. es como valor. El oro, esa es otra de las gracias que tiene. Y Hay algo interesante, Fernando, que le quería acotar, sí, que quizás gran parte de la razón por la que las personas no piensan en el oro es porque en el último tiempo, el otro día hablaba con un publicista y me decía, mira, si yo reviso como el timeline de las noticias del oro, así lo reviso así 5 años para atrás o un poquito más, son noticias negativas, ¿ya? O sea, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con lavado de activos, que tienen que ver con contrabando, que tienen que ver con algún personaje famoso nacional que malamente, digamos, su nombre lo asoció o algún escándalo televisivo de dos figuras. Entonces, el oro tiene como pero no es culpa del oro. no es culpa del oro, pero desgraciadamente arrastra esa especie como de aura negativa y por eso nuestra empresa se concentró mucho en ese asunto para entregarle al público chileno, al mercado nacional, tres características principales que nos diferencian de la competencia. Uno es lo que estamos hablando, la trazabilidad. O sea, la posibilidad que usted cuando compra un lingote en compre oro sabe exactamente de dónde proviene. Eso es súper interesante porque nosotros le hacemos seguimiento desde el lote de compra, cuando se estableció, cuándo se refinó, con fecha, y finalmente el número de serie del lingotito asignado al cliente. eh, esa línea de tiempo y de trazabilidad está absolutamente clara y transparente. Entonces, tanto de cara a los entes reguladores como del público en general que pone su inversión en esto, la trazabilidad es súper importante. Lo otro es la certificación. Somos la única empresa nacional que certifica sus productos en un laboratorio externo. Es como aquí están los certificados que vienen Exacto. con la onza que me entregaron a mí para que se las mostrara. Y cada onza trae Su su certificado propio. certificado. Usted escanea ese QR y Mm. lo dirige a nuestra página donde está el certificado que ampara esa onza de oro. Por lo tanto, la validación externa en un laboratorio es algo que ni siquiera grandes marcas internacionales hacen, porque cuando usted compra una onza suiza, bueno, está confiando en el prestigio de esa empresa, va a ver que dice certificado LBMA, que significa que es la Bolsa de Metales de Londres, pero eso no significa que haya una certificación activa de la Bolsa de Metales de Londres respecto a esa empresa. Es simplemente que esa empresa firmó un papel y dice que le van a caer las penas del infierno si hacen algo negativo. Mm. Entonces, de ese punto de vista hay como una seguridad respecto de la empresa va a responder si eso no es oro. Pero nosotros somos la única empresa nacional, por lo menos, que certifica en un laboratorio externo. Y este es el laboratorio física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este laboratorio externo valida nuestro metal y le da una certificación externa ajena a nuestro laboratorio personal, o sea, el laboratorio privado de la empresa, sino que es un tercero el que valida la pureza del metal. Aquí hay un 99, Punto 9, 4 nueves. o sea, hay un 10 milésimo que no es oro aquí. Exacto. O sea, es oro, 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 más puro no puede ser. Exacto. Bueno, eso es una tremenda seguridad. Sí, efectivamente lo que tú estabas diciendo, alrededor del oro surgen imágenes, el prestamista de la Edad Media, cosas así, que no tienen que ver con el oro como tal, tienen que ver Claro. con las operaciones que hacen gente con el oro. Pero justamente el oro lo han usado porque es tan fácil de manejar manualmente, físicamente, transportable en cualquier parte, pero eh, hoy en día debiera convertirse, yo creo que se está convirtiendo ya en una opción de inversión absolutamente eh,
positiva, sin problema. Todo lo contrario, elimina problemas. El poder liquidarlo rápidamente, el poder guardarlo fácilmente, el que no vaya a caer el Estado, digamos, a llevarse una tajada del 30% si tú heredas, Ujú. ¿cierto? Eh, espero que mis libros no se lleven el 30% del Estado de mis libros, que ahí no les va a interesar. Entonces, el oro estimado amigo, una inversión realmente espectacular. Si yo fuera inversionista, lo único que estaría haciendo es comprar oro, porque no tendría sentido hacer otra cosa. Así es. Pero no soy inversionista, así que no puedo. Y la tercera característica, don Fernando, que se me dio en el tintero es que hace poco implementamos, pero ya está activo en nuestro sitio, es que cuando usted entra a nuestro sitio web, el precio de la onza está anclado directamente con el valor de bolsa internacional. Entonces ya no es una decisión comercial que nosotros tomamos respecto a esa onza. Hoy día la voy a poner a 1.050.000, la voy a subir. No, el precio está anclado con una fórmula que toma el valor de bolsa, la cruza con el tipo de cambio del Banco Central y le pone un porcentaje mínimo que es el que nosotros cobramos por todo el proceso de compra, Bueno, todos los procesos que certificación, hace usted. refinación y acuñación. Sí, pues una empresa tiene que tener Correcto. pero una tasa bastante mínima en relación al valor, a los valores que se están trazando. Ya no es discrecional el precio en el sitio, sino que está anclado en la bolsa y la persona sí compra con absoluta transparencia. Sube el precio, baja, baja. Entonces está fluctuando todo el día, cada 15 minutos. Fluctúa en nuestro sitio web el precio, digamos, ofertado. Pero fluctúa en estos niveles, digamos, del más de un palo para esa. Claro, fluctúa mínimamente, porque el tipo de cambio está fijo ese día como dólar observado. El Banco Central lo fija a cierta hora, nosotros lo tomamos de ahí, pero el precio de la bolsa, si la bolsa está abierta, y está abierta casi 24 horas, porque pasa de Nueva York a Londres, a Hong Kong. Sí, va avanzando. Va todo el día, digamos, tomando ese valor. Bueno, estimados amigos, yo creo que ha quedado súper claro, me parece a mí, que varias cosas. Primero, que el oro es el metal precioso que va a ser cada vez más importante en las transacciones internacionales. En la misma medida en que en paralelo el dólar, que ha sido la base de la economía mundial, empieza a deteriorarse. Segundo, que es súper práctico por su portabilidad, por la facilidad con que se guarda, se tiene, y por el valor. Estamos hablando de una inversión que el año pasado entiendo que el oro subió un 60% y la plata el doble. No se olviden de la plata. O sea, yo no sé si hay alguna otra mercancía en el mundo que dé esta tasa de rentabilidad. Yo creo que no hay ninguna. De esta importancia, no. Salvo, Quizás alguna acción en particular que se dispara. pero de 100% no he sabido de ninguna. Cuando uno sigue la bolsa norteamericana, están en esos momentos de euforia, porque las bolsas pasan de la depresión a la euforia de un salto, ¿no? Sí. Porque subió algo 5%, 3%, la empresa tanto, 8%, pero 100% no conozco ningún caso. ¿Tú conoces algún caso? No, pero podría, digamos, en teoría, O sea, y obligaría a hacer una apuesta muy puntual en un instrumento específico. sí. Y no. Además, esa subida al otro día puede ser seguida por una bajada feroz. Claro. O sea, son muy inestables esos movimientos. No el oro ni la plata. El oro tiende a la estabilidad. Interesante, yo creo que ojalá para el público sea también atractivo, interesante, y también le agradezco la posibilidad de dar a conocer algunas características de nuestra empresa y que el público la conozca. Usted ha sido muy importante ¿Dónde está el local de ustedes? Nosotros tenemos 3 locales donde el público puede, digamos, físicamente visitarnos, aparte del sitio que es compreoro.com. Tenemos un local en Ahumada, entre Agustín y Moneda, frente a los cafés, frente al Café Haití, ahí al frente de eso. ¿Está funcionando el Café Haití todavía? Sí, todavía, el Haití y el Caribe. Son los 2 cafés centros. ¿Y los otros 2? Y los otros 2 están en Las Condes, uno en Rosario Sur, y el otro en el mall Apumanque, dentro de la Apumanque. Bueno, ya saben entonces a dónde dirigirse los que quieran entrar en esta inversión. Lamentablemente yo no puedo entrar en esa inversión porque vivo al día, pero si lo pudiera yo lo haría inmediatamente, porque yo creo, hay una sola cosa en la que creo, en 2 cosas: los buenos modales y las matemáticas. Y las matemáticas me dicen que no hay nada mejor que esto. Ya conocieron a Rafael Viveros, socio fundador de compreoro.com. Han visto lo que está pasando con el oro, las capacidades de dar un excelente lucro, de custodiar sus reservas, sus fondos, sus ahorros de toda una vida, de legarlos el día de mañana. Y ahí están las cosas a la vista.
Y aquí está Rafael. Pues gracias por haber venido a mi casa y contarnos todas estas cosas que yo no conocía, tantos detalles que tú nos has explicado también. Gracias, don Fernando. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Chao, chao.